Muy buenas tardes. Reciban un cordial saludo de parte del programa de aprendizaje en línea de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica. Es un gusto darles la más atenta bienvenida al webinario titulado Gestión de consignas e instrumentos de evaluación con apoyo de la inteligencia artificial, en un espacio de encuentro que busca fortalecer nuestras prácticas docentes a partir del aprovechamiento responsable y estratégico de herramientas tecnológicas emergentes. Nos alegra contar con la participación de personas comprometidas con la innovación educativa, interesadas en explorar cómo la inteligencia artificial puede convertirse en una aliada para diseñar consignas claras, coherentes y contextualizadas, así como para elaborar instrumentos de evaluación alineados con los objetivos de aprendizaje y las necesidades del estudiantado. Durante esta sesión abordaremos de manera práctica los aportes de diversas herramientas de inteligencia artificial generativa en el ámbito de la planificación y evaluación en la educación a distancia, manteniendo siempre una mirada crítica, ética y pedagógica. Les informamos que esta actividad está siendo grabada con fines formativos e institucionales, por lo que agradecemos su comprensión y participación consciente. En caso de que tengan consultas o comentarios, pueden compartirlos a través del chat, donde estaremos atentas y atentos para atenderles en la medida de lo posible durante el desarrollo del webinario. Agradecemos profundamente su presencia y participación activa. Esperamos que este espacio les brinden ideas, recursos y motivación para seguir construyendo experiencias de aprendizaje inclusivas, significativas y de calidad. Sean todas y todos muy bienvenidos. Si me lo permiten, en este momento voy a compartirles mi pantalla para compartirles un poco acerca de lo que estaremos trabajando el día de hoy. Experiencias de aprendizaje inclusivas, significativas y de calidad. Como objetivo de este espacio, nos hemos planteado el poder demostrarles un poco el uso básico de herramientas de inteligencia artificial, específicamente ChatGPT, Copilot y Cloud, para la formulación de consignas claras y la construcción de instrumentos de evaluación coherentes con las actividades de aprendizaje que planificamos. Sin embargo, antes de avanzar, nos gustaría conocer un poquito si ustedes han utilizado alguna herramienta de inteligencia artificial en su práctica docente. Si es así, ¿qué les parece si nos comparten en el chat cuáles han sido esas herramientas que han utilizado hasta el momento? Mientras ustedes nos comparten esta información en el chat, permítanme comentarles que en este webinario vamos a comentar un poco acerca de la inteligencia artificial generativa, explicar cómo crear una consigna clara para una actividad. Vamos a utilizar la inteligencia artificial para generar criterios que permitan la evaluación de una actividad. Al final, mencionar algunas buenas prácticas y sugerencias que les pueden ser de utilidad. Y si tuviéramos alguna consulta pendiente y el tiempo para atenderla, pues estaríamos abriendo este espacio para plantear las consultas. Muy bien, ¿qué les parece si avanzamos? ¿Qué es la inteligencia artificial generativa? Porque es la que vamos a utilizar el día de hoy. Muy brevemente les comento que este es un tipo de inteligencia que ha sido diseñada para crear contenido nuevo, es decir, textos, imágenes, audios, video, códigos, presentaciones y mucho más. Se hacen a partir de patrones que la inteligencia ha aprendido de grandes cantidades de datos. Por ejemplo, cuando usamos ChatGPT para redactar una consigna o utilizamos DALL-E para crear una imagen, estamos utilizando inteligencia artificial generativa. Ustedes se preguntarán, ¿por qué debemos utilizar la inteligencia artificial como aliada docente? Bueno, porque nos permitiría optimizar el tiempo docente al automatizar algunas tareas que pueden llegar a ser repetitivas. Nos ayuda a fortalecer el pensamiento crítico y la innovación, pues nos invita a repensar la enseñanza y los métodos de evaluación. Complementa y no reemplaza. ¿Por qué? Porque lo que pretende es amplificar el rol humano del docente en el acompañamiento pedagógico. Desarrolla competencias digitales avanzadas
pues fomenta estas competencias que son tan necesarias en esta era digital. Y finalmente, impulsa la transformación educativa, pues permite avanzar hacia modelos de enseñanza más flexibles y personalizados. Ahora bien, se estarán preguntando, ¿hay diferencia entre la IA generativa y tradicional o predictiva? Claro que sí. La diferencia es que la inteligencia artificial tradicional reconoce patrones y predice resultados. Sin embargo, la inteligencia artificial generativa produce cosas nuevas. Y es precisamente con este tipo de inteligencia artificial que vamos a estar trabajando el día de hoy, específicamente con las herramientas Cloud, ChatGPT y Copilot. Para eso les voy a dejar con mi compañera Carlin Cooper, quien les va a enseñar a ustedes los pasos para que puedan implementar estas herramientas de inteligencia artificial en la creación de consignas e instrumentos de evaluación. Carlin, los dejo contigo. Gracias, Alejandra. Ya voy a compartir la pantalla para hacerles de su conocimiento el proceso que hemos estado realizando acá en el PAL. Bueno, continuando mientras lo coloco en modo presentación, continuando con lo que Alejandra nos estaba explicando hace un momento, eh, la clave para trabajar las actividades o las consignas con inteligencia, con el apoyo de inteligencia artificial, es que en la consigna tenemos que tener elementos clave que no podemos olvidar. La primera de ellas es la sección administrativa. Luego vamos a tener las instrucciones generales y finalmente vamos a tener las instrucciones específicas y los aspectos por evaluar. Las personas que han trabajado con nosotros en el PAL conocen y saben que las consignas llevan como una estructura muy básica y estos cuatro aspectos no pueden faltar en esa estructura. Ahora, vamos a ver a qué nos referimos con la sección administrativa. La sección administrativa tiene más que todo que ver con colocar la fecha de participación, pero antes de anotar la fecha de participación, es importante indicar cuál es el tipo de actividad que estamos desarrollando. Asimismo, tenemos que colocar el valor y la modalidad de trabajo. Otra de las cuestiones que colocamos es el propósito. En algunos casos podemos observar que no dice propósito, sino más que todo lo que dice es el objetivo de la actividad. Todo esto forma parte del conglomerado que estamos llamando la sección administrativa. Ahora, ¿cuáles son las instrucciones generales? Si notaron en la diapositiva anterior, perdón, para devolverme un segundo, la primera diapositiva en la sección administrativa nos decía que estábamos trabajando un foro de discusión. Si nos remitimos a las instrucciones generales, en esta sección lo que debemos de conversar o aclararle al estudiantado es qué son los foros, cómo se participan en los foros, pero son cuestiones o elementos muy esenciales que no debemos de personalizar aún hasta que lleguemos a la siguiente sección que se denomina instrucciones específicas. Acá en las instrucciones específicas vamos a colocar con más detalle lo que queremos que el estudiante ejecute durante el foro. En este caso, le estamos colocando acá las preguntas generadoras, le estamos pidiendo que por favor escriba con ortografía todos esos detalles que ustedes saben que son muy propios para que el estudiante pueda desarrollar la actividad como tal. Y finalmente, en la última parte de la consigna, tenemos los aspectos por evaluar. Los aspectos por evaluar tienen una buena relación con la herramienta que vayamos a utilizar, o perdón, el instrumento que vamos a utilizar para evaluar la actividad. En este caso, sí tenemos que ser muy claros en saber cuál es la diferencia entre una rúbrica, una lista de cotejo
o una escala de calificación. En este caso, estamos trabajando una rúbrica para evaluar el foro de calificación. También es importante mencionarles que estas actividades o estos instrumentos nosotros los estamos llamando bajo el nombre que encontramos en el campus virtual EducaU o AprendeU, que en este caso son rúbricas o guías de evaluación, pero su nombre correcto es matriz de evaluación en este caso. Ahora, ya que sabemos cómo es una consigna totalmente lista, vamos a trabajarla con inteligencia artificial de manera tal que ella pueda generarme esta consigna. Para ello voy a hacer un pequeño ajuste de pantalla. Voy a mostrarles una consigna de la tarea que es un tipo ensayo. En esta consigna, si nosotros observamos, tiene los mismos elementos que hemos hablado anteriormente. El nombre de la tarea, la fecha, el puntaje, el valor en escala, la modalidad. En este caso no dice propósito, como bien les decía, sino que dice objetivo. Encontramos también las indicaciones generales, como hablamos que es un ensayo, pues obviamente acá en la parte inferior, en las indicaciones generales, vamos a indicarle a los estudiantes qué es un ensayo, cuáles son las partes del ensayo, e inclusive les colocamos una información extra, que sería un sitio web donde se explica con más detalle qué es un ensayo y cómo lo podrían elaborar. Carly, Asimismo, discúlpame que te interrumpa, es que no estamos viendo el documento que nos estás compartiendo. OCA, disculpen, No te preocupes, muchas gracias. creo que ahora sí. Perfecto, Ok. ya puedes continuar. Muchísimas gracias, Alejandra. Como les decía, esta es la consigna modelo. Tenemos la tarea 1, donde tenemos un ensayo, tenemos la fecha de entrega, los puntos y el valor en escala de 1, así como la modalidad, perdón, en escala de 10, así como la modalidad y el objetivo que se quiere lograr con esta actividad. Si notan, estos aspectos son propios de la parte administrativa, como bien les estábamos explicando. Ahora, cuando ya entramos en las especificidades, entonces encontramos las indicaciones generales y también encontramos las indicaciones específicas. En las indicaciones generales, lo que encontramos casi siempre es qué tipo de actividades y cuál es su conceptualización. En este caso, tenemos la explicación de qué es un ensayo. Acá tenemos cuáles son las partes de un ensayo y le adjuntamos un sitio web donde se explica con mayor detalle qué es un ensayo y sus partes. Ahora, también tenemos información que debería ser muy útil para el estudiantado, como por ejemplo, cuál es la tipografía que se tiene que utilizar, su tamaño, interlineado y demás, además de indicarle al estudiantado que deben de cuidar la redacción, la ortografía y el formato de entrega que se espera de ellos. Ahora, si nos vamos a las indicaciones específicas, acá vamos a encontrar la pregunta generadora que va a orientar el desarrollo del ensayo por parte de la persona estudiante. Asimismo, se dice que tiene que cuidar y que tienen que observarse las ideas secundarias y que la extensión máxima del documento son 4 páginas. En la parte inferior ya tenemos una rúbrica, ya está lista, pero para efectos de esta actividad de ahora vamos a generar una actividad nueva. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Voy a permitirme otra vez cambiar de pantalla y les voy a mostrar el primer prompt que ya tenemos listo. Ustedes saben que estas son sesiones
que no podemos durar mucho tiempo, son a lo sumo de 45 minutos. Entonces vamos a mostrarles ese primer prompt que tenemos listo para este espacio. Este prompt nos va a permitir desarrollar una consigna con la estructura que hemos visto anteriormente. Entonces vamos a leer el prompt. Dice, quiero que redactes una consigna de tarea con el mismo estilo, estructura y nivel de detalle que el documento consigna modelo ensayo 2. En este caso, lo que voy a subir es esta consigna que ya está preparada y que ustedes ya vieron para que la herramienta pueda desarrollar esta consigna tal cual ustedes la observaron. Esta vez la tarea consiste, sigo leyendo, en elaborar un mapa conceptual sobre los aportes de la inteligencia artificial en la educación. La fecha de entrega debe ser del 29 de julio al 4 de agosto y el valor de la tarea es 1 en escala de 10. En las indicaciones generales explica qué es un mapa conceptual y en qué consiste, sin incluir cantidades específicas. Las cantidades, como número de conceptos secundarios, relaciones, etcétera, deben ir en las indicaciones específicas. Si notan, en este caso vamos a trabajarlo con la IA Copilot. ¿Okay? Y aclaramos que todas estas actividades y participaciones las estamos haciendo en la versión gratuita. Entonces voy a permitirme copiar este prompt. Voy a compartirles un momento Copilot y vamos a empezar a trabajar. Me dicen si logran ver la pantalla, por favor. Ok, ya tenemos Copilot acá y vamos a Perfecto. pegar la información tal cual vimos en el prompt anterior. Entonces la hemos pegado y vamos a darle clic en el botón azul para que ella genere la consigna que estamos esperando. Entonces ella ya me dice, claro que sí, Carlín, aquí ya está la consigna, ella la ha generado y dice cuáles son las indicaciones específicas, dice cuáles son las indicaciones generales y los criterios de evaluación que estamos esperando. Pero si ustedes notan, dentro de esta información hace falta el propósito o el objetivo. Entonces quiere decir que ella no lo colocó. Esta es la opción o esta parte es sumamente importante para nosotros como profesores porque tenemos que verificar que la información que esté en la consigna sea la útil, sea la información que estamos esperando y que esté contextualizada a la actividad que queremos desarrollar. Si notamos, como les dije anteriormente, en esta consigna hace falta en la parte administrativa, hace falta el objetivo. Entonces, lo que voy a hacer es interactuar con la herramienta y le voy a pedir que por favor ella coloque el objetivo, porque no todos los prompts son 100% infalibles. Entonces, en este caso vamos a decirle que noto que hace falta el objetivo de la actividad. Podrías generarlo y colocarlo. En este caso le voy a decir específicamente dónde lo quiero. Le voy a decir que lo coloque después del valor de la tarea y colocarlo después del valor de la tarea. ¿Ok? Vamos a tocar y ella ya me dice, gracias Carlín, aquí tienes la consigna. Entonces yo empiezo a verificar la información y noten que ella ya me coloca el objetivo de la actividad. Entonces, en este caso me dice que es elaborar un mapa conceptual que permita identificar, organizar y relacionar los principales aportes de la inteligencia artificial en el campo educativo.
promoviendo el desarrollo de habilidades de análisis, síntesis y estructuración del contenido. Ahora, ya tenemos las indicaciones generales a su vez, donde me explica en qué consiste un mapa conceptual y también me dice que debes de tener una reflexión de una lectura crítica y reflexiva sobre el tema, integrando información relevante y actualizada. ¿Okay? Sigo revisando y voy verificando que las indicaciones específicas también sean de acuerdo a lo que yo estoy esperando que el estudiantado desarrolle. Entonces ya me dice que el concepto debe incluir al menos 5 conceptos, valga la redundancia, secundarios, el mapa conceptual. Cada concepto secundario debe estar acompañada por subconceptos o ejemplos concretos. Las relaciones entre conceptos deben estar claramente identificadas y se valora el uso de la jerarquía en la conceptualización de estos. Ahora, noten que aquí ella solo me está haciendo una referencia a los criterios de evaluación. Estos criterios de evaluación yo los voy a ocupar, pero no en este formato. Nosotros tenemos que desarrollar un instrumento de evaluación como tal. Pero antes de esto, vean que la misma herramienta, como ya yo la he estado entrenando, ella me indica que si yo quiero que descargue este documento en formato Word, entonces le voy a decir que sí, porque la voy a necesitar para crear la consigna. Entonces voy a decirle a continuación, favor, descarga la consigna, o más bien le voy a decir que me presente en modo descarga, en formato de Word, y ella va a generar esa descarga que yo necesito o el enlace de la descarga que necesito para que pueda continuar el trabajo con las otras, con las otras tareas que tengo pendientes. En este caso, la tarea que está pendiente es la creación del instrumento de evaluación. Acá ya lo está preparando, nada más vamos a hacer clic en este espacio cuando esté listo. Y ya lo está. Acá tengo en la sección de descargas el archivo que ella me creó. Entonces, vamos a dejar de compartir y vamos nuevamente a la presentación de PowerPoint. Ya que hicimos la descarga del documento, vamos a continuar con cómo generar los criterios de evaluación. Los criterios de evaluación, de acuerdo con el Reglamento General Estudiantil, el instrumento de evaluación debe de acompañar a toda actividad que se genere en la UNED, toda actividad que tenga que desarrollar el estudiantado. ¿Cuáles son esos tipos de instrumentos de evaluación que existen? Bueno, la lista de cotejo, las escalas y las matrices, mejor conocidas como rúbricas, en este caso, como les decía anteriormente. Todo esto para generar una evaluación auténtica. ¿Ok? Si nos vamos a verificar cómo es un instrumento de evaluación, el instrumento de evaluación tiene 3 aspectos fundamentales. Tenemos en la parte superior la escala, que es la que nos indica cómo vamos a evaluar al estudiantado, cuál va a ser el puntaje que se le va a otorgar por cada actividad que realice o por cada criterio que cumpla el estudiante. Después tenemos los criterios que son los que se observan al lado izquierdo de la pantalla. En este caso observamos 2 criterios, pero obviamente tienen que existir más. Ahora, quiero hacer un pequeño paréntesis en lo que se refiere a la escala de que va a utilizar la rúbrica, o en este caso para evaluar para evaluar el mapa conceptual del estudiantado. En este caso, esta escala dice excelente, 3 puntos, muy bueno, 2 puntos, regular, 1 punto, no lo realiza, 0 puntos. Es importante que en todo instrumento de evaluación que realicen para las actividades
integre la columna del 0. ¿Por qué es necesario que integre la columna del 0? Bueno, porque al final, cuando yo como docente tenga que evaluar al estudiantado, si alguien incumple con alguno de los criterios, si no tengo la columna del 0, tendría que utilizar la columna del 1 y ahí le estaría otorgando al estudiante un porcentaje o un puntaje sobre algo con lo que no ha cumplido. Por eso es importante tener las columnas completas. Otra de los criterios que siempre deben de tomar en cuenta es que esta escala tiene que ser de valores que lleven una numeración consecutiva. Es decir, en este caso noten que tiene 3, 2, 1 y 0. Si en este caso yo hubiese puesto 5, después 3, después 2 y 1, en esas escalas donde donde el puntaje no es consecutivo, le estamos otorgando sin darnos cuenta un 0,33% al estudiantado. Entonces ahí vemos la diferencia. En muchas ocasiones, no se ve siempre, pero en la mayor parte de las ocasiones se observa una diferencia entre lo que es eh, las calificaciones que se observan en el campus virtual UNED y las que se observan una vez que las pasamos al sistema de notas parciales. Ok, voy a permitirme ir a presentarles, el nuevo prompt para crear el instrumento de evaluación. En este caso, el prompt dice lo siguiente. Necesito que elabores una rúbrica en formato de tabla. Esto es sumamente importante porque si le decimos que elabore nada más la rúbrica, ella nos lo va a generar en prosa y no va a ser necesario que nosotros pues tengamos que ir a pasar la información a una tabla de uno en uno. Más en cambio, si yo le hago la salvedad de que debe de presentármelo en este formato, de una vez ella lo hará. Entonces decía, necesito que elabores una rúbrica en formato de tabla para evaluar una actividad con base en los criterios que aparecen en el documento que te adjunto. ¿Ese documento cuál es? Bueno, el documento que le voy a adjuntar es el de el mapa conceptual, la consigna del mapa conceptual que creamos previamente. La rúbrica debe tener entre 5 y 6 criterios. Esta información, ¿cómo la sé? Bueno, esta información la sé porque de previo, al saber cuál es el puntaje de la actividad, puedo saber específicamente cuántos puntos, valga la redundancia, debe de tener este instrumento de evaluación. Y voy a hacer un paréntesis acá para explicar un momento cómo es que nosotros sacamos el puntaje. Por ejemplo, si tenemos el mapa conceptual tiene el valor de 1 en escala de 10, nosotros ubicamos así la fórmula para esto. Si una actividad vale 1, si la trabajo en porcentaje, un 1 significa que su valor total es de 10. Es 10. Ahora, ¿cuánto es la mitad de 10? 5. Entonces, voy a colocar lo siguiente, más la mitad, más su mitad, en este caso sería su mitad, son 5. ¿Esto cuánto me da? Esto me dice que este instrumento de evaluación como mínimo debería de tener 15 puntos. Ustedes notan, en este caso, nosotros acá le estamos diciendo que su puntaje no debe de excederse a 18. Vuelvo a repetir cómo es que logramos la fórmula, porque casi siempre esta es una pregunta que nos hace. Este mapa conceptual tiene el valor de un 1 en escala de 10. Si yo quiero saber cuántos puntos debo de otorgarle a este instrumento de evaluación para evaluar de forma objetiva, valga la redundancia, al estudiantado, entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Ese 1 se convierte en 10.
Igual, si aquí el valor sería 2, ese 2 sería 20. ¿Ok? Si dice que son 10 puntos, entonces vamos a sumarle la mitad. ¿Cuál es la mitad de ese 10? Son 5. Entonces, 10 más 5 hacen 15 puntos. Por eso es que acá dice que su número no puede extender los 18 puntos. Ahora, ¿por qué 18? Porque nosotros no deberíamos de colocarle más del doble. Si acaso podemos trabajar entre 3, 5 o 6 puntos de diferencia con respecto al al puntaje original, pero no debería de ser mayor. ¿Ok? Entonces, ya sabiendo que son 18 puntos, pues entonces yo divido 18 entre 3 y ya sé cuál es la cantidad de criterios que debo de colocar. Por eso es que acá dice específicamente que debe tener entre 5 y 6 criterios. Si son 5 criterios, pues el valor va a ser 15, pero si son 6 criterios, el valor va a ser 18. Entonces, una vez que ya tengo esto claro, entonces continúo con la lectura del prompt, ya que cada criterio equivale a 3 puntos y el valor total de la rúbrica no debe de exceder los 18 puntos. La escala de evaluación debe de incluir estas columnas y ya acá ya yo le estoy diciendo cómo debe de rotularlas y cuál es el puntaje que vamos a encontrar en cada una. Siempre 3 puntos, casi siempre 2 puntos, algunas veces 1 punto, necesito mejorar o no lo realiza 0 puntos. Además, le digo, asegúrese de incluir en la rúbrica si el trabajo responde o no a la pregunta generadora indicada en el documento. Vean que aquí ya yo estoy siendo un poquito más específica diciéndole uno de los criterios que para mí como docente es importante que no falte. Al final dice, presenta la rúbrica en formato de tabla y asegúrate de que los criterios sean claros, medibles y relacionados directamente con los aspectos que se describen, en el documento adjunto. Entonces, vamos a copiar esta información y ahora sí la vamos a pegar, pero para que ustedes vean la versatilidad de estos prompts, las vamos a pegar en ChatGPT. No vamos a utilizar ya Copilot, ¿verdad? Entonces, vamos a pegarlo en ChatGPT. Voy a irme para allá y vamos a ingresar al ChatGPT, que acá lo tenemos. Ahora, previo a esto, yo tengo que subir el documento que anteriormente ella me facilitó. Entonces, voy a subir el documento para que ustedes observen cómo funciona. ChatGPT me quiere dar un pequeño problemita, entonces vamos a iniciar la sesión porque al parecer se salió. Ok, listo. Vamos a subir el documento. El documento lo tenemos para acá, que se llama Consigna Modelo 2 del ensayo. Bueno, en este caso vamos a trabajar con el del mapa conceptual. Me dice que está abierto el documento, entonces vamos a cerrar el documento. Listo. Acá lo estamos subiendo y mientras ella sube, vamos a colocar el prompt y vamos a hacer clic para que ella pues realice o ejecute el instrumento de evaluación que necesitamos. Ella ya me dice, gracias por compartir el documento. A partir de los criterios indicados en la tarea sobre mapa conceptual y considerando el límite de 18 puntos, he elaborado una rúbrica con 6 criterios, cada uno con un valor máximo de 3 puntos. La escala de evaluación
incluye las 4 categorías que solicitaste. Acá tienes el formato. Entonces acá tenemos el instrumento como tal. En la primera encontramos el primer criterio, responde a la pregunta generadora. En el criterio número 2 tenemos la claridad del concepto principal. En el punto número 3 tenemos la relevancia y coherencia de los conceptos secundarios. Tenemos en el punto número 4, en el criterio número 4, uso adecuado de palabras enlace y conectores. En la 5 tenemos organización jerárquica y lógica del contenido y tenemos finalmente presentación visual, ortografía y redacción. Vean que ella incluye cada uno de los aspectos que yo solicité, pero mi revisión no se puede limitar únicamente a la lectura de los criterios. Debo verificar que cada uno de los indicadores pues sean claros y terminen de explicarle al estudiante en dado caso que falle en alguno de los criterios, en qué fallo. Vamos a decir que en este caso el instrumento ya lo revisamos y que ya está listo. Entonces, ¿qué es lo que le voy a decir? Que necesito la versión descargable del documento. Necesito que me facilites la versión descargable en formato Word del instrumento de evaluación. Y ella procede a hacerlo. Yo podría pegarlo de una vez, copiar y pegarlo, pero siempre me gusta tener el archivo con todas las informaciones que voy rescatando. Entonces, acá ya está la rúbrica del mapa conceptual y ella ya me lo facilita. ¿Ok? Vamos a continuar nuevamente con la presentación para ir finalizando este webinario. No me está dejando, vamos a ver, vamos a mover aquí. Ok, ya hicimos esta parte. Ahora vamos a presentarles algunas buenas prácticas y sugerencias que ustedes deberían de tomar en cuenta a la hora de utilizar la IA como apoyo para realizar estas actividades docentes. La primera de ellas es incluir criterios pedagógicos claros en las indicaciones a la IA. Cuanto más específicos seamos, mejor se va a acomodar al contexto que estamos necesitando u ocupando para desarrollar ya sea la consigna o el instrumento de evaluación como tal. También debemos de alinear los contenidos generados con los objetivos de aprendizaje y el enfoque pedagógico de la asignatura o el curso. En este caso, si ustedes vieron, cuando hablamos de los criterios de evaluación y del puntaje, sí tuvimos que ser un poquito más específicos. Esto no lo logra hacer la IA. Siempre tiene que haber participación docente para que sea el docente quien marque la pauta y le diga cuál es la cantidad de criterios que se necesitan, cuáles son esos criterios que se necesitan para evaluar. Por ejemplo, en mi caso, cuando hice ahora la demostración, le incluía a ella en el prompt que tomara en cuenta que es importante para mí que el estudiante responda a la pregunta generadora con las que responda a la pregunta generadora. Entonces, si yo no le doy esa instrucción, probablemente ella no lo incluye dentro de los criterios de evaluación. Por eso es importante que el docente siempre maneje y que sea quien marque la pauta cuando está desarrollando este tipo de actividades para el estudiantado. Ahora, otra de ellas es conservar la trazabilidad del contenido generado. Ustedes vieron que cuando hice tanto la consigna como cuando hice el instrumento de evaluación, en las dos guardé el instrumento como tal y guardé la consigna. ¿Por qué? Porque eso es importante que ustedes mantengan la información allí, porque si la pueden necesitar nuevamente, nosotros, la máquina no es humana, ¿verdad? Recordemos eso. Entonces yo no puedo ir a decirle, ¿recuerdas que hace unos días me creaste esto?
Probablemente le pregunte y puede ser de que ella me genere alguna información, pero la respuesta de ella siempre va a ser, no recuerdo, si me das más contexto, podría ayudarte. Entonces, en este caso, si yo tengo la información salvaguardada en mi computadora, entonces puedo decirle, bueno, hace unos días me ayudaste con esto, necesito mejorarlo o necesito hacer lo que quiera hacer. Luego dice que otro de los puntos importantes es actualizar los contenidos con base en el calendario académico y normativa institucional. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a esperar a seguir perpetuando una actividad porque ya la IA me ayudó, entonces es esa actividad que voy a utilizar. No, yo puedo variar, puedo empezar a preguntarle con más detalle porque puedo decirle que necesito cambiar alguna actividad. Claro está que esas actividades tienen que estar 100% apegadas a la información que aparece en el diseño curricular, pero todo docente puede aprender a innovar con lo que tiene para ofertarle al estudiantado cosas diferentes y no siempre lo mismo. Ahora, finalizando, dice que debemos de revisar, contextualizar y ajustar siempre. Eso lo hicimos durante este proceso. No tomamos de forma literal lo que la inteligencia artificial nos facilitó, sino que fuimos haciéndole unos pequeños ajustes. Y otra de las cuestiones que dice al final es validar la coherencia, pertinencia y lenguaje. Eso lo hicimos al realizar una lectura final de la respuesta que nos facilitó. Empezamos a verificar si lo que decía el contenido, tanto de la consigna como el instrumento de evaluación, guardaban coherencia entre ambos. Evitar compartir datos sensibles o personales en las consultas, como en este caso estábamos hablando únicamente de consignas, instrumentos de evaluación, no habían datos sensibles, pero si ustedes utilizan la inteligencia artificial para realizar las evaluaciones del estudiantado, es importante que ustedes eliminen todo rastro del nombre del estudiante, o algún otro dato que se considere sensible en que esté contenida en la información que ustedes quieren compartir. Solicitar mejoras, ejemplos o reescrituras para obtener resultados más claros, específicos y alineados con la asignatura o el objetivo del curso. Ustedes notaron que en la primera opción, cuando quisimos hacer la consigna, ella no colocó el objetivo o propósito de realizar esa consigna, que en este caso era un mapa mental. Entonces lo que hicimos fue volver a anotarle, decirle, bueno, después de la revisión nos hemos dado cuenta que en la parte administrativa de la consigna no colocaste el objetivo y proceder a que ella realice el objetivo. Es cierto, tal vez no lo revisamos con detalle, pero en este caso sí les estamos indicando que sí es necesario hacer esa verificación y no solamente porque ella me colocó un objetivo, ese está bien, es necesario revisarlo y verificar que esté acorde con la información de de toda la actividad. Identificar y corregir posibles sesgos o errores comunes, tales como lenguaje no inclusivo, información desactualizada, modalidades no pertinentes. Puede hacer que también indique que la modalidad es individual y puede ser que en este caso sea colaborativa. Hay que revisar las fechas o referencias para que estas no sean ficticias, los enlaces de autores que no puedan ser verificables. Si ustedes notaron en la primera consigna, la que les mostramos de ejemplo, la del ensayo, en este caso sí incluía inclusive una dirección web donde los estudiantes podrían ir a verificar o conocer un poquito más qué es un ensayo. En este caso, esta última que hicimos de ejemplo, no incluimos esa información ni se la coloqué en el prompt para que ella me lo facilitara. ¿Por qué? Bueno, ustedes saben que en muchas ocasiones la IA alucina. Entonces, no podríamos saber si de verdad esa información o ese enlace web que ella está colocando es certera. Entonces, en este caso, hay algunas cuestiones con la inteligencia artificial que nos puede ayudar a generar las consignas o los instrumentos de evaluación, pero en este caso, aquí entra una
un trabajo más manual de la persona docente, que sí debería de hacer esa búsqueda de aquellas páginas que puedan tener información que se ajuste a la actividad que quiera desarrollar. Entonces, por eso es que eso no iba incluido en el prompt. Es necesario que nosotros como docentes realicemos esas acciones. Si ustedes ven, la IA nos está apoyando en nuestra labor docente, pero siempre hay cuestiones que tenemos que hacer nosotros, porque nosotros de alguna manera somos los expertos facilitadores de esa asignatura o curso. Después aquí viene algo que ya me adelanté en explicar, que hay que utilizar la IA como aliada didáctica, no como sustituto. Entonces todavía habrán actividades o acciones manuales que yo como docente tenga que ejecutar y de vista cuando, no perder de vista que la máquina no o la inteligencia artificial no va a ser el profesor, sino que la docente sigo siendo yo, pero claro está, estoy haciendo uso de recursos que pueden servirme como aliados para agilizar un poquito más mi labor docente. En resumen, la IA generativa crea contenido nuevo, pero requiere del criterio humano para contextualizarlo, validarlo y ajustarlo pedagógicamente. Las consignas claras y coherentes son fundamentales para orientar al estudiantado y deben de alinearse con los objetivos de aprendizaje. Los instrumentos de evaluación auténtica deben de construirse con criterios definidos y escalas pertinentes. Perdón. La IA puede apoyar su diseño, pero no sustituye la reflexión docente. Y esto quiero hacer un paréntesis acá en este punto que menciona, que podría ejemplificarlo claramente con la parte donde se le indicó cuántos criterios debería de contener ese instrumento de evaluación, cuál es el puntaje máximo que ella no podía accederse. Toda esa información la sé yo como profesor, como profesora, porque he realizado la reflexión, porque he verificado qué es lo que se necesita para que el estudiante desarrolle esa actividad y conozca además los puntajes que se deben de utilizar. Entonces, una buena indicación produce mejores resultados. Entonces, desde el primer momento que yo construyo mi prompt, ese prompt debe tratar de incluir todo lo que necesito. En este caso, el contexto, los objetivos, el nivel educativo y demás. Siempre revisar, editar y adaptar. No puedo tomarlo solamente porque la IA me dice que esto es tomarlo y nada más colocarlo dentro del entorno virtual. No sería ni justo para usted como docente, ni justo para el estudiantado, pues podría haber algunos errores comunes de los que hablamos, por ejemplo, que no tenga el lenguaje, que no se esté empleando el lenguaje inclusivo, que diga unos puntajes que no corresponden o que inclusive indique una actividad muy diferente a la que aparece en la orientación académica. Usar con ética y responsabilidad la IA para proteger la privacidad, evitar sesgos y fomentar el pensamiento crítico son parte de una práctica docente innovadora y consciente. Y finalmente tenemos en este espacio un código QR que los invitamos a utilizar para que puedan valorar este webinario. Es importante para nosotros que ustedes de verdad lo utilicen, nos valoren, porque con ellos sabemos cuáles son los futuros webinarios que deberíamos de ofrecerles o en dado caso, qué deberíamos de mejorar en los siguientes webinarios. Vamos a dejar esto en pantalla para que ustedes puedan escanearlo y que puedan indicarnos cuáles son esas oportunidades de mejora que tendríamos para las futuras actividades parecidas a esta. Mientras lo están escaneando desde el PAN, agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado a esta actividad. De verdad estamos esperando que ustedes nos evalúen la actividad como tal para saber cómo proceder en las siguientes y queremos agradecerles nuevamente por estar acá con nosotros, a las personas que están en el chat.
No sé si las compañeras tienen alguna consulta de parte de ellos para hacérmelo saber y podamos contestar. De momento no, Carlin, tal vez por ahí mencionaban si has utilizado la herramienta de Gemini, si qué tal te ha parecido, si la has usado, si la recomendabas o no la recomendas como para este tipo de actividad en particular. Sí, claro, toda inteligencia artificial se puede utilizar para realizar estos trabajos. La verdad es que sí he hecho un recorrido bastante, digamos que profundo sobre las diferentes herramientas. Si a mí me preguntan cuáles son las mejores, estas tres que estamos recomendando hoy para hacer este tipo de actividades, para mí son las mejores. De hecho, no utilizamos este cloud, pero ella también está en la lista como una de las mejores herramientas para hacer este tipo de trabajos. No significa que el resto no se puedan utilizar, pero yo creo que el uso de la inteligencia artificial va en el criterio y en el gusto de cada persona. A mí, por ejemplo, después de utilizar ya varias, les puedo decir que yo me oriento más por estas tres. Perfecto, muchas gracias. Y creo que la última sería nada más como para rescatar. Grete nos mencionaba que, bueno, esta experiencia le parece muy útil y que de repente también podría utilizarse esta alternativa como una actividad en la que el estudiantado también construya a partir de ciertas indicaciones del docente. Nos consulta si hemos tenido alguna experiencia al respecto. Yo le he mencionado por ahí que, bueno, de mi parte, pues no, pero igual quería hacerte la consulta por si vos has tenido la oportunidad de trabajar asesorando a alguna persona docente que pues haya tenido esta idea de co-construir, digamos, el contenido de alguna actividad en particular con apoyo de alguna herramienta de inteligencia artificial. A docentes los he apoyado en el uso de la creación de consignas e instrumentos de evaluación, tal como lo hice acá. Esa experiencia sí ya la tengo, pero la experiencia de que el estudiantado crea algún producto a partir de la inteligencia artificial, la tengo más que todo precisamente con un curso externo que se está facilitando ahorita a las personas del MEP sobre la cultura afrodescendiente en Limón. Ellos están construyendo canciones y videos a partir del uso de algunas herramientas de inteligencia artificial. Por ejemplo, para crear las canciones están utilizando una herramienta que se llama Song.do y para hacer los videos están utilizando una herramienta que se llama Capwing. Esas herramientas lo que les permite a ellos es a partir de texto generar las canciones o generar los videos. Estas herramientas pues obviamente son de corte de paga, sin embargo tienen algunas partes que son todavía gratuitas. Por ejemplo, la herramienta para generar canciones les permite crear de 3 a 4 canciones y cada una de ellas de 4 minutos. En el caso de los videos, les permite crear 2 videos, creo, si no me equivoco, de 4 minutos cada uno. Entonces, esa es la experiencia que por lo menos hasta ahora tengo acumulada con los estudiantes y con las personas profesoras para trabajar IA, desde la parte más administrativa hasta la parte más educativa. Perfecto, muchísimas gracias, Carlin. Y de momento esas serían las consultas. Ok, entonces reiterarles el agradecimiento por compartir con nosotros, estar por acá y les esperamos para el próximo webinario. Los esperamos prontamente y asiduos a participar con nosotros en este webinario y para ello sí necesitamos de verdad que no lo valoren para poder saber qué oportunidades de mejora tenemos para las siguientes. Muchísimas gracias y buenas tardes.